Bien, ahora sí, vamos a iniciar, chicos. Ya vamos a empezar con las, los temas claves o los temas que se repiten mucho en los exámenes. Entonces, yo todavía... ¿Sí se ve? Yo todavía tengo esperanza que les venga, que venga en el examen una pregunta sobre nuestro gran escritor Mario Vargas Llosa. Yo creía que en el simulacro te iban a poner mínimo ya 2 preguntas, ¿no? Pero ¿qué es eso de ponerte un verdadero y falso? Ni siquiera mencionaron al escritor. Ya, pero tengo esperanza, porque vamos, el año 2025 ha sido un año, pues no, para los literatos muy, muy triste. Y bueno, todavía tengo esperanza, pero ya no voy a apostar, porque esa vez aposté y perdí. Entonces, vamos por aquí, vamos a analizar, vamos a empezar a comentarte, sí, por si acaso hay temas que sí han venido en exámenes, pero que ya no se han repetido últimamente, pero de todas maneras, yo creo que nosotros ya nos hemos venido preparando, ¿no? Desde el inicio de la literatura hasta el fin. Así que podemos recordar. A ver, la literatura se va a iniciar en Grecia, ¿verdad? En Grecia. Y ahí tenemos el primer periodo, que es el clasicismo. ¿Está bien? Ya está. A ver, dentro del clasicismo yo tengo 2 grandes obras, muy importantes, por cierto. ¿Cuáles son estas obras dentro de...? Bueno, 3 obras, pero dentro del género épico yo tengo 2. La Ilíada y la Odisea. Muy bien. Si por ahí te viene un fragmento de la Ilíada y la Odisea, debes recordar primero que en la Ilíada, por ejemplo, muy bien, cuando nosotros estamos hablando de la temática o del tema, no estamos mencionando la guerra de Troya. La guerra de Troya es el contexto. ¿Cuál es el tema de la Ilíada? La cólera de Aquiles. Entonces, si te dan el fragmento, si te proponen un fragmento sobre, por ejemplo, cuando Aquiles se enoja, porque te pueden decir, no, este fragmento hace alusión a, ya sabes, el enojo de Aquiles, y él tuvo 2 enojos. ¿Cuál fue su primer enojo? Claro, cuando raptaron a su sierva, su criada, a su esclava, Briseida. Agamenón le quitó a la esclava porque éste perdió la suya, producto de que él haya tomado a una mujer que no era una esclava, sino la hija de un sacerdote, y el sacerdote era de Apolo, Criseida. El sacerdote era Crises. Muy bien, ya está. Y si te ponen la consecuencia de este rapto, ¿cuál fue la consecuencia del rapto de Briseida? Aquiles deja las armas, se retira de la guerra, se enoja y se va. Ese es su primer enojo. Ahora, te pueden mencionar ciertos fragmentos sobre lo que pasa en la obra. Chicos, los dioses intervienen dentro de la guerra, ¿sí? O sea, los dioses están como seres humanos ahí peleando y defendiendo uno a otro. Muy bien, a ver, y si te ponen el fragmento sobre Héctor, ¿qué hizo Héctor para que Aquiles se enojara nuevamente? Quitó la vida, desvivió a Patroclo, su mejor amigo, su cercano, ¿no? Su pinky. Entonces, y después nosotros entendemos que él se enoja, ese es su segundo enojo. ¿Y cuál es la consecuencia de su segundo enojo? Él toma las armas, regresa a la guerra, ya sabes lo que le hace a Héctor, y ahora, para mostrar la lealtad ante su amigo o el dolor que él siente por la muerte de su amigo, aparte de desvivir a Héctor, ¿qué más hace? Lo humilla, claro, lo humilla ante su gente. ¿Qué hace? Lo arrastra por todo, ¿no? Por todo el bando, lo arrastra y lo lleva para demostrar, y encima así con la mano elevada, tomando al pobre de Héctor, pues no, de los pies y arrastrándolo. Y Héctor antes de morir le dijo, si yo te desvivo a ti, yo voy a entregar tu cuerpo a tu gente, ¿no? Y si tú haces lo mismo conmigo, por favor, también entrega a mi gente. Y Aquiles estaba molesto, le dice, no,
tu cuerpo lo van a comer los gusanos y las aves que pasan por aquí. No, tu cuerpo no va a ser, ni siquiera voy a dejar que toquen ellos tu cuerpo. Y Héctor ya estaba dudando, porque vamos, pero la pelea contra Aquiles es como, no. Ajá. Incluso en la obra, Héctor corre, huye, están persiguiéndose así, Aquiles persigue a Héctor, huye, y él quiere esconderse, hasta que aparece Atenea, convertida en el hermano de Héctor, y le dice, vamos, hay que pelear, no hay que correr, nosotros somos guerreros. Y supuestamente solamente era una mentira. ¿Y qué tiene que ver Atenea aquí? ¿Por qué quería que Héctor perdiera? ¿Recuerdas la manzana de la discordia? Hera y Atenea estaban en contra de los troyanos. Odiaban a los troyanos porque París le había entregado la manzana de la más hermosa a Afrodita. Ajá, muy bien. Entonces, hasta los dioses tienen cólera y trabajan así como si fueran seres humanos. Por eso la literatura de esta época no era teocéntrica. ¿Qué era? Antropocéntrica y antropomorfa, porque tenían los dioses forma de seres humanos también. ¿Listo? Y hasta no te olvides entonces, mira, de la Ilíada. Y por cierto, ¿qué es lo que desencadenó la muerte de Héctor? ¿Qué importancia tiene Héctor dentro de la historia? Porque Aquiles ya sabes, pero Héctor es un hombre cualquiera. Ay, justo te dieron un fragmento en un examen y colocaron por ahí, ¿no? Cuando la esposa de Héctor dice, oh tú, amado mío, te fuiste a ese lugar y ahora no has regresado. ¿Qué será de nosotros si tú protegías a las matronas de este lugar? ¿Qué será ahora de este pueblo sin ti? ¿Qué representa este fragmento y la importancia de Héctor dentro de la obra? Héctor era, el que protegía a su pueblo, a su ciudad, a Troya. Si Héctor era desvivido o ya no estaba, ¿qué pasaba con Troya? Llegaba el fin de Troya. ¿Pero la Ilíada te cuenta eso? No. La Ilíada no te cuenta el fin de Troya, pero sí te dice que ya la mujer sabe que Troya ya no tiene una oportunidad porque Héctor era el protector de esa ciudad. Y París era un cobarde, de verdad. Yo no sé cómo se atrevió a llevarse a una mujer si ni siquiera pudo protegerla. La mujer pasó por los hombres de Troya. Préstame un ratito, le decían, y ya no había cómo proteger te estoy hablando de Helena, ¿no? Esta mujer hermosa que todos los hombres deseaban. Bueno, ya está. Y en el caso de la Odisea, ¿cuál es la importancia de la Odisea? El regreso. Es como un hombre que tiene, ¿verdad?, un recorrido para poder lograr hacer mejor. Eso es lo que dice la Odisea. ¿Sabes qué? El paso de un hombre para lograr mejorar a través de este recorrido. Odiseo, ¿cuántos años se demoró en llegar? Bueno, 20 en la guerra, 10 en la guerra y 10 perdido. Muy bien, ya está, y regresó. ¿Quiénes fueron los que ayudaron a regresar a este hombre? Tuvo una diosa, Atenea, y un rey. Personas que ayudaron, por ejemplo, si tienes el fragmento de Alcino, se llamaba este rey, cuando le dice, cuéntanos por favor y yo te voy a ayudar a regresar a tu casa, porque Alcino le pide que le cuente la historia. Esta obra no es una historia lineal, chicos, en cambio la Ilíada sí. La Odisea es una historia ¿de qué tipo? Empieza desde el medio. ¿Cómo se llamaba eso? In media res. Al igual que por ejemplo, el Cid Campeador, que supuestamente nos cuenta una historia lineal, al inicio te cuenta cuando él es desterrado, pero después te empieza a decir cómo fue desterrado. Entonces lo llaman in media res, desde el medio. ¿Ya está? Y la mejor obra teatral de esta época, la que Aristóteles utilizó para crear las unidades aristotélicas o las unidades básicas. Edipo Rey, claro. Esta obra tiene un inicio. No, esta obra tiene, un espacio, un tiempo y una acción. ¿Está? Estamos hablando de Edipo Rey, la mejor de las obras. Y ahora, si hablamos, por ejemplo, ¿cuál es el tema de esta obra? Lo principal, lo importante. ¿Cuál es el tema de Edipo Rey? El destino inevitable. No, nadie puede ir de su destino. Los griegos creían que el destino estaba ya, valga la redundancia, destinado, ¿no? Ya estaba escrito por un dios. Muy bien. ¿Cuál es el papel de Edipo dentro de esta historia? El que se sacrifica por los demás, el chivo expiatorio. ¿Cuál es el papel del testigo en esta historia? El testigo, el que llega y dice toda la verdad y entonces todas las dudas que se tuvieron quedan absueltas.
Ya, por eso, pero ¿qué papel cumple? En realidad, el mensajero dijo, si tú quieres saber tu linaje, pregúntale a él. ¿Quién era el asesino, el que había desvivido a Layo? No fue el testigo, el mensajero no fue. Ahora, ¿quién dijo de dónde provenía Edipo? No fue el mensajero le dijo, pregúntale a él, que era el testigo, porque él era el pastorcito que de joven de niño había llevado a Edipo, pues no, al bosque. ¿Qué papel cumple este testigo? ¿Cómo se llama el ser, la persona importante dentro de la obra trágica que desencadena todos los cabos sueltos? El Deus ex machine. ¿Qué es eso? Es el Dios de la máquina. Ya, si vamos a la obra Ñacatita, ¿recuerdas que en Ñacatita la persona que cuenta que don Alejo no era soltero, era casado y que tenía una esposa y que no era rico? Él es el Deus ex machine si nos basamos en la mitología griega. ¿Quién era él? El cartero, muy bien. Entonces el Deus ex machina es la persona que llega a la anagnórisis. ¿Qué es la anagnórisis? El descubrimiento de la verdad. Esos son términos que usan los griegos en la obra. ¿Qué más podemos decir? ¿En qué termina Edipo Rey? En el destierro. Solamente destierro, nada más. ¿Qué pasa con Yocasta? Yocasta pues no se ahorca con sus trencitas y Edipo pues se quita los ojos. Ya está, muy bien. No te vayas a olvidar de esos pequeños detalles. Edipo Rey sí te ha venido en algunos exámenes, por eso lo estoy mencionando, pero creo que es algo que tú puedes deducir con respecto a lo que creían los griegos. Creo que mitología griega es lo que más conocemos. Ahora nos vamos al Renacimiento. ¿Qué pasa en el Renacimiento? ¿Recuerdas a esta obra de dos jóvenes sacrificados, enamorados, supuestamente que dieron la vida uno por el otro? Romeo y Julieta. Ya está. Y si nosotros nos basamos en William Shakespeare, que es el autor, dime, ¿William Shakespeare solo perteneció al Renacimiento? No solo Renacimiento. William Shakespeare y su obra Romeo y Julieta pertenecen a una etapa de transición. ¿Entre qué movimiento? Entre el Renacimiento y el Barroco. El Renacimiento y Barroco. Ya está. Muy bien. Te pregunto, William Shakespeare pertenece a este Renacimiento. Renacer se basa en Grecia, pero él no respeta algo. ¿Qué no respeta Romeo y Julieta? ¿Cuáles son las bases del teatro? Estos son el estilo formal. Vamos a ver primero el estilo formal, después vemos la temática, ¿ya? No respeta el espacio, el tiempo y la acción, o sea, las unidades aristotélicas. Muy bien, ya está. No respeta las unidades aristotélicas. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Pues, ¿cuántos días duró? ¿Cuántos días duró Romeo y Julieta aproximadamente? 3. Es que recuerda que su matrimonio duró 3 días. Se casaron el mismo día, se conocieron a las 2 de la mañana, se casaron a las 4 de la tarde, de 3 a 4 días más o menos, solamente eso, nada más duró su matrimonio. Por eso, no es un solo día. Ahora, en otro rompimiento de las unidades sería que no se dio en el mismo lugar. ¿Cuál es el lugar en el que se desarrolla Romeo y Julieta? La ciudad, ¿qué ciudad? Verona. Pero Romeo fue desterrado a un lugar, que también se va a contar un fragmento dentro de ese lugar. Mantua, excelente, muy bien. Entonces ahí vemos el rompimiento, el quebrantamiento de las unidades aristotélicas. ¿Ya está? Muy bien. Romeo y Julieta es una obra que va a estar escrita, chicos, en verso, pero no solo en verso. Lo que hace él es una mezcla, ¿listo? Una mezcla de verso y prosa. De verso y prosa. Ya está.
Muy bien, ok. ¿Qué vamos a encontrar también dentro de esta obra? Por ejemplo, hay muchas preguntas. Hay una abundancia de interrogantes dentro de esta obra. Y no sé si sabes tú que esta obra es confundida como una obra romántica. ¿Por qué es confundida por una obra romántica? ¿Por qué crees que Romeo y Julieta es considerada una obra romántica y que de romántico no tiene nada? De que dieron su vida. Y ya también, pero ¿sabes cuál es el punto clave? Es el lenguaje poético que tiene. O sea, Romeo daba las fijas aquí. Romeo siempre tenía las palabras idóneas. Entonces aquí hay un lenguaje poético. Se usa un lenguaje poético. ¿Listo? Poético. Y hay una abundancia de interrogantes. Uy. Abundancia de interrogantes. Justo esto fue una pregunta de un examen de admisión. Pero chicos, estoy escribiendo. Ahora, quiero mencionarte algo importante, ¿ya? No vayas a, por favor, si encuentras todas estas alternativas, pero todas son verdaderas, no hay respuestas, a Marco se pasó. No, es que tú tienes que dejarte guiar por el fragmento. Había un fragmento donde había una preguntita, una interrogante, pero todo lo demás es yo soy, tú eres y ella es, ¿no? Y había dos alternativas muy importantes: abundancia de interrogantes y uso de metáforas. Entonces, la mayoría me dijo, pero es que él usaba interrogantes, hay dos preguntas. Sí, pero en la mayoría de los versos no se encontraban las interrogantes. ¿Qué se encontraba? Cuando dices yo soy, él es, somos, como tal, ¿qué figura literaria se está usando? La metáfora. Entonces, tienes que darte cuenta de acuerdo al fragmento. Uso de metáforas. No. Y te digo, porque mira, te hago otro ejemplo como para que me entiendas, ¿ya? Dentro del examen te ponen alternativas que las características que el escritor sí usa, pero tú tienes que darte cuenta qué es lo que te están pidiendo en ese fragmento. Por ejemplo, había una pregunta sobre César Vallejo. Estaba leyendo y había dos alternativas muy buenas. Siempre hay una que es la verdadera y otra que es la falsa, pero maquillada, pero tan buena que parece verdadera, y a veces tú te vas con la falsa. Entonces había una pregunta sobre César Vallejo y era un poemita, ¿no? Un poema, y decía en una de las alternativas uso, ¿no?, del verso libre. ¿Qué es el verso libre? ¿Recuerdas? No rima. Y César Vallejo usó el verso librismo porque es vanguardista. Y otro decía uso de neologismos, ¿sí?, y arcaísmos. Entonces, ahora, dentro de esa pregunta había verso libre, sí. Y también había algunos neologismos, porque César Vallejo usa neologismos y utiliza una ortografía caprichosa, pero dentro de ese fragmento no había arcaísmos. ¿Qué es un arcaísmo? César Vallejo sí usa arcaísmo, sí usa, pero dentro de ese fragmento no había. ¿Y cómo te das cuenta? Porque son palabras antiguas, son palabras que ya no se usan, como por ejemplo allende, aquende. Entonces, tu respuesta era, pues no, el uso del verso librismo. A eso me voy con que tienes que darte cuenta, por favor, el fragmento de lo que te están hablando. De pronto te dan el fragmento de la Ilíada, ¿no?, y te ponen pues lo que dijo la esposa, ¿no?, cuando dijo, estábamos desprotegidos ahora que tú has muerto. ¿De qué te trata el fragmento? Y ahí te dice la cólera de Aquiles. Porque ese es el tema. No, pues, pero es que el fragmento no te habla de eso, entonces tienes que tener cuidado. Romeo y Julieta, y esta es una obra que pertenece a la era isabelina. Por cierto, William Shakespeare no escribió esta obra, o sea, sí escribió, pero no fue original. A eso me voy. La historia ya existió. Y esta obra te muestra arquetipos. ¿Cuál es el arquetipo de Romeo y Julieta? En otras palabras, ¿cuál es el tema? Ya, más que el amor, la pasión. Sí, porque de amor no sé qué hay, pero bueno, la pasión juvenil. Este de aquí es el tema y también le podemos llamar el arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? William Shakespeare fue creador de arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Es como un molde, como lo que debería ser. Un modelo, un modelo. Es como
Conozco a Molière, ¿te acuerdas de Molière? Escribió una obra que representa ese Harpagón. Harpagón era un hombre que guardaba su dinero, guardaba y ahorraba y por ahí, ¿cómo se llama esa persona que guarda, acumula y cuenta su dinero? ¿Cómo? Vamos. Claro, muy bien. Él es el representante de la avaricia. Digamos que a ti te den tu propina tus 50, ¿no? 50 so. Y entonces después, y no gastas nada. Todos los días traes y miras, oh, que tengo, mira, y lo guardas y nada. Oye, tú eres un Harpagón, ¿no? O sea, te están tomando a este hombre como un modelo. Lo mismo pasa aquí. Si yo te digo, tú eres todo un Otelo, de verdad. ¿Qué representa Otelo dentro de las obras de William Shakespeare? Otelo representa los celos. Ajá. Entonces tú eres un hombre celoso a eso, ¿sí? Sí, seguro, tú eres un Hamlet. ¿Qué hizo Hamlet? ¿Cuál es el arquetipo de Hamlet? La venganza, muy bien. Y la duda y la venganza. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí, si yo te digo, uy, típico, ¿no? Un Romeo, una Julieta, o como Romeo y Julieta, los dos. ¿Sabes qué? Las pasiones, son personas que están ahí, no sé si enamoradas, pero son muy intensas. Mismo día se conocieron, se casaron, su relación de 3 días tuvo 6 muertos, entonces, qué linda historia de amor. Ya, no te vayas a olvidar entonces de esta temática o de este arquetipo, ¿sí? Vamos a poner las pasiones juveniles. Por acá, el tema de Romeo y Julieta. La obra tiene 5 actos. Por cierto, mucho cuidado. La obra, a pesar de ser una tragedia, en realidad debe ser comedia. La obra no termina con un final muy triste como nosotros pensamos. ¿Cuál es el final de Romeo y Julieta? Claro, esta obra, chicos, no te cuenta, ¿sabes qué, Miss? Se desvivieron y ahí terminó. No, esta obra finaliza con la reconciliación. Reconciliación de las familias. O sea, se logró el objetivo. ¿Quién es la persona que ayudó a los amantes a tal vez llegar a esto de huir juntos? ¿Quién era el celestino? El fray, el sacerdote, el fray Lorenzo. Y al final, pues, ¿se cumplió o no? Sí se cumplió, mira. Se unieron las familias. ¿Qué más da si murieron los protagonistas? Ya. ¿Bajo qué costo? Thanos tuvo razón. Se logra un objetivo, pero ¿qué cosa? ¿Qué pasa? Con un examen pedimos, venía algo de Romeo y Julieta que decía como que si se trataba acerca del amor entre familias. O sea, el amor entre dos familias. Amor. Ajá. El amor imposible entre dos familias enemigas, seguro. Porque la obra te habla del amor de familias más bien. El amor de familias no sería, ¿no? No, o sea, si te han dado un contexto sobre las dos personas que se amaron de familias enemigas, sí. Pero si te dicen de amor familiar, pues no veo eso. Más bien lo que veo es lealtad. Lealtad sí podría ser. ¿En qué episodio, en qué hecho tú puedes encontrar en Romeo y Julieta un episodio de lealtad, un hecho de lealtad? Lealtad. Ya. Cuando Romeo defiende a la muerte de su amigo, su amiguito, ¿recuerdas cuando él no quiere hacer nada contra Teobaldo porque Teobaldo es su primo y todavía le dice, yo te quiero, le dice, porque ella forma parte de su familia, yo te amo todavía. Pero no, lo que hace es porque Teobaldo le quita la vida a su amigo Mercucio y entonces empiezan una lucha y ya, pues, esa es lealtad. Hay Teobaldo, pero el primo de Julieta, Teobaldo, desvive a Mercucio, el amigo de Romeo, y Romeo ataca a Teobaldo, al primo de Julieta, por la muerte de su amigo. Ajá. Y no puedo contarte más porque recuerda que una vez estaba contando Hamlet y nos mandaron a descansar una semana. Entonces, por incitar a la violencia. Dime. ¿Se podría decir que esa pelea fue una pelea como cualquiera? La lucha fue con espadas, tal vez,
Sí, pero los que luchaban con espadas eran como caballeros, ellos eran como caballeros, estaban defendiendo su honor. Él estaba defendiendo por la lealtad a su amigo, luchó contra él. Ajá. Pero, ¿por qué Romeo fue desterrado? Si el que empezó todo fue Teobaldo. ¿Por qué Romeo fue desterrado si el culpable fue Teobaldo? ¿Ah? No, no es justo, ya lo acabo de pensar. ¿Sabes? El príncipe había lanzado un edicto. Había dicho que ninguno se atreva a derramar sangre, ¿sí? No importa lo que pasara. Y Romeo pues debía quedarse ahí, buscar que el rey haga justicia y desviva a Teobaldo, el príncipe Escalius. Pero Romeo pues decidió buscar justicia con sus propias manos. Por eso no lo desvivieron, porque la ley era desvivirlo. Pero lo llevaron a otro lugar o lo desterraron porque él no había sido el culpable. Ajá, dentro de esta historia. ¿Ya está? Chicos, es una obra que tiene un lenguaje poético, pero no es una obra romántica, ¿sí? Es una obra renacentista que tiene influencia incluso de la mitología clásica. Antes de continuar, me acabo de acordar una característica más. A ver, porque es renacimiento, hay influencia de los griegos. ¿Cómo te das cuenta? Hay un episodio cuando Romeo le dice recuerda que Romeo al inicio no estaba enamorado de Julieta, estaba enamorado de la prima. Muy bien. Cuando alguien te diga, chicas, cuando alguien le diga, yo quiero ser tu Romeo, ¿qué? ¿No? O sé mi Julieta, no, gracias, no. Porque, a ver, primero se va a enamorar de tu prima, después de ti, o sea, eso no tiene sentido. Este es Romeo. Resulta que Romeo le dijo algo a su primo Benvolio. Ella no puede estar conmigo. Ella es tan hermosa, tan bella, que el niño amor no ha llegado a ella o no la puede alcanzar. ¿Quién es el niño amor? Eros, Cupido. Ajá. Entonces quiere decir que si hay una influencia de la mitología griega o la mitología romana, y hay otros episodios más donde se va a mencionar a ciertos personajes, entonces hay una influencia de eso. Ahora, si pasamos al verdadero romanticismo, pues chicos, al que verdaderamente sí fue romanticismo, no a esto de Romeo y Julieta, aquí te vas a acordar de este joven, las cuitas del joven, ajá, las cuitas del joven Werther o Werther. A ver, ¿qué características tiene el romanticismo aquí? Vamos a recordar. ¿Qué encuentras dentro de esta obra? ¿Cuál es el tema importante, principal, primordial? Por favor, ayúdame con eso. Ya. El amor vedado, el amor prohibido, ¿verdad? Prohibido. ¿Listo? Prohibido porque no puedes estar con ella. No se puede. Porque ella, bueno, sí se puede. Porque no importa si está comprometida. Pero no se debe. Ahora, ¿sabes qué vemos dentro de esta historia? Vemos el deseo amoroso. Y el deseo amoroso, hay un fragmento de la obra donde Werther dice, ¿no? Dice, ¿por qué él? ¿Por qué no yo? Si yo soy mejor que él. ¿No? Le dice, ella debe estar conmigo. Él no le muestra amor y yo podría dar mucho por ella. O sea, es ese afán de querer estar con una mujer y él mismo, ni siquiera le dijeron tú eres mejor, no, él mismo decía yo soy mejor que él. Y después nuevamente regresaba, no, él la tiene, que él le muestre amor, porque él la merece. O sea, hay una duda existencial tal vez en él. Y recuerda que Werther aquí representa el hombre pasional, ¿sí? Werther representa el hombre pasional. Cambia constantemente. Pasional, o sea, es el hombre que se deja llevar por sus impulsos, no es un hombre que está razonando en este entonces. A ver, un hombre enamorado puede pensar, razonar, pero un hombre que tiene un deseo amoroso por alguien prohibido, en este caso, pues chicos, ni siquiera le dio tiempo de razonar. Él solamente iba a verla y dijo, no importa si está con él, con tal de verla, con tal de mirarla de lejos, nada más. Hay un deseo amoroso por esta mujer y al mismo tiempo hay un dolor. Acá se muestra dolor por el amor no correspondido.
no correspondido. Sí. Cuando él viaja y se va lejos y quiere estar sin ella, no puede. Siente tanta pena y regresa, no importa, solo para mirarla. Pero cuando escucha que Albert le dice amor o esposa mía, él siente un dolor desgarrador y ya no quiere estar cerca. Y al final, cuando los dos tienen una oportunidad y se dan un besito, bueno, un besito, ni besito, no, un beso, un recontrabeso. Entonces, cuando tienen esa oportunidad, ella se va corriendo. ¿Y por qué ella se corre si ella también aceptó ese beso? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué representa ella dentro de esta historia? ¿Qué representa Charlotte? Si Werther representa el hombre pasional, ¿qué representa Charlotte? Charlotte representa las convenciones sociales. ¿Qué es eso de las convenciones sociales? Lo que la sociedad piensa de una mujer. Somos fieles. Ella es una mujer comprometida. Las mujeres comprometidas son mal vistas si las ves con otra persona que no sea su esposo. Es por eso que ella no puede romper esa regla de la sociedad y se va corriendo y se encierra en su habitación. Y Werther, cuando le dice, pues no quiero volverte a ver en toda mi vida. O sea, imagínate, Werther, nunca más Werther. Werther cae al piso y aquí va el dramatismo. Por eso tal vez es considerada incluso Romeo y Julieta y dicen que es romántica. Porque el dramatismo va en que Werther se echa, después de recibir ese golpe tan fuerte cuando le dijo, Werther, es la última, sí. No quiero volverte a ver en toda mi vida. Y Werther cae al piso y se queda casi una hora sin moverse. O sea, imagínate ahí mirando, tratando de reaccionar. Entonces, eso es algo dramático. Es parte de lo que es los sentimientos sobre la razón, el predominio de lo que sientes sobre tu razón. Cuando Werther se pone de pie y reacciona, va al cuarto de Charlotte. Charlotte está en su cuarto detrás de la puerta, tal vez también llorando por la pasión no correspondida. Y le dice, Charlotte, por favor, vamos a conversar. Y Charlotte no responde. Charlotte, y ahí nuevamente la intensidad. Bien, Charlotte, está bien, voy a hacer lo que tú quieras, ¿no? Y no nos volveremos a ver. Y se va llorando, no, ni siquiera llorando, se va triste. Y aquí va los impulsos, ¿sí? Igual que Romeo y Julieta, vamos a hacer una alusión, aquí también se deja llevar por sus impulsos. Igual aquí que estos dos jóvenes, una chiquilla de 13 años y un joven de 17 años, se sacrificaron y son nuestros héroes, aquí también pasó lo mismo, el héroe romántico. ¿Qué pasó con él? Al final tiene un final fatal, ¿no? Decidió acabar con su vida solo porque no fue correspondido. Y esta obra causó una ola. Sí, muy bien, llamado el efecto Werther. Vieron a Werther como su héroe romántico. Solo imagínate leer Werther y estar sufriendo por amor. Mi héroe. A Tomás, no sé, lo que hizo, escribes una carta todavía, ¿no? Y pones tu Werther por siempre. Ya, o sea, eso es lo que hicieron los jóvenes. Son más de 50 jóvenes en Francia y Alemania que practicaron o siguieron el modelo. Werther fue su arquetipo. Fue el modelo, porque dice que no solo eso, o sea, aquí viene el dramatismo, se vestían igual que Werther. O sea, Werther, dentro de esta obra, hay un término llamado el fetiche, el fetichismo, ¿sí? Werther, ¿cuál es esa idea del spleen, como le llaman, o la idea del romanticismo dentro de Werther, este hombre pasional? Que Charlotte primero, la ropa que utilizó, un jumper azul, una camisita amarilla, ¿sí? Esa ropa la guardó y no la lavó, porque tenía olor a Charlotte. Y huele a Charlotte, porque cuando bailaron, dice, con Charlotte se alejaba, se acercaba, se pegaba a él y así bailaron casi toda la noche los dos. Y eso que no fueron como pareja los dos, sino con otras personas, pero bailaron así y guardó eso. La casaquita que tenía, sí la utilizó, pero dice que se compró una igual cuando se gastó. O sea, ¿te imaginas la intensidad? Este hombre ya no sé si estaba enamorado, pero estaba loco. Ella le regaló, ella utilizó, sí soy, dice, usó un lacito rosa, ella, y ese lacito rosa era el preferido de Charlotte. Y Werther vio ese lacito porque con ese lacito la conoció. Y el día de su cumpleaños, el día del cumpleaños de Werther, Charlotte le regaló el lacito y le escribió una cartita, pues un amigo, ¿no? Una cartita. Y le dijo, mi querido Werther. Y Werther me dijo querido.
¿Me quiere? O sea, los que nos ilusionamos rápido con una palabra. Me dijo querido, no puede ser. Soy su querido. Y, me dijo hola, ya, muy bien, mira. Entonces, ahí va la parte de la intensidad tal vez de este joven que fue Werther, que más se dejó llevar por sus pasiones que por sus sentimientos. O sea, hay un predominio de los sentimientos sobre la razón. Ya es típico del romanticismo. Tu razón no tiene mucho que ver aquí. Me miró, me sonrió por primera vez. Al fin, predominio de los sentimientos. Dime. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de género sería el...? Ya, gracias. Qué buena pregunta, Romeo y Julieta es una obra que se representa, ¿sí? Por eso hay diálogos, y dentro de esos diálogos hay un lenguaje poético, hay interrogantes, hay preguntas. Pero las cuitas del joven Werther pertenecen al género narrativo, solo que para San Marcos se les llama épico narrativo, es épico. Ahora, ¿cuál es la especie a la que pertenece? Resulta que esa obra es diferente a las demás novelas, porque esta es una novela escrita en cartas. O sea, toda la historia de Werther es la que Werther le cuenta a su amigo. Hay una remitente, ¿sí? Así se le llama, y un destinatario. O sea, inicia, por ejemplo, 28 de agosto de tal. Hola amigo, hola Guillermo, le dice. Guillermo es el hombre que escucha, su amigo. Le dice, mira, hoy estoy en el pueblo, he encontrado un lugar tan pacífico, tan bonito, y empieza a contarle, pues no todo lo que está pasando. Sabes que no te he escrito en tantos días, Guillermo, porque he conocido una chica, he ido a una fiesta y no te imaginas. Dice, ¿sabes? Me acabo de enterar. Yo sabía, pero no quise decir nada. Ella está comprometida. ¿Qué hago, Alberto o Guillermo? O sea, toda la historia que se está contando de lo que pasa a él le cuenta a su amigo. Por eso es en primera persona, pero es una novela epistolar. O sea, es como si fuera cartas en género lírico, pero es una historia. Entonces, sí, en realidad la epístola pertenece al género lírico, pero dime. Porque no hay, para que sea el género dramático tiene que estar dividido por actos. O sea, primer acto, ¿no? Y los diálogos, te ponen el nombre, a ver, Werther, Charlotte y así. Esto no es una obra que dialogue, simplemente es una historia de un joven que está contando su vida a su amigo. Y en la última parte, cuando él ya no la puede contar, dice notas del editor. O sea, cuando él va a pedir el arma, cuando él pues se sienta en su mesa y empieza a escribir las cartitas, todo eso son notas del editor, nada más. Cuando el día que él fallece, llega Alberto, el prometido, y no quiere verlo, le da pena ver a Werther de esa manera, imagínate darse un disparo y cómo queda, pues, ¿no? Y todavía no murió, agonizó 12 horas. Sí, yo pienso, mi sentido arácnido me dice que él no murió porque estaba esperando que ella fuera a verla. Tal vez esas palabras que él le dijo ella al final, que no quiero volver a verte, y él sentía que ella sí lo amaba, porque él dice, me ama, sí, yo sé, ella siente lo mismo por mí, pero no podemos estar juntos, en miserable momento, o sea, él sabe. Entonces tal vez estaba esperando que no le diga algo, pero ella no llegó, porque ella se enteró y se desmayó. Y Albert trató de protegerla. Así que es una novela epistolar. ¿Ya está? ¿Qué tipo de lenguaje usa? Si nosotros nos vamos al tipo de lenguaje, es un lenguaje, ¿cómo le llamamos? Depurado. Se le llama depurado al lenguaje que es básico, directo, que es fácil, es comprensible, depurado. Por ejemplo, Blanca Varela utiliza un lenguaje depurado, ¿sí? César Vallejo usa un lenguaje hermético. Cuidado con esos términos, ¿ya? Hermético es indescifrable, Depurado es un lenguaje asequible o fácil. En una de las obras, César Vallejo es más directo. No es en Trilce, porque Trilce es netamente vanguardista y ahí usa su lenguaje hermético.
¿En qué obra él usa un lenguaje directo que solamente se preocupa por la sociedad y se preocupa por los problemas o los males sociales, o tal vez una guerra, por ejemplo? ¿Recuerda que César Vallejo tiene 3 etapas en su poesía? Ya. ¿Cómo se llama el poema donde habla acerca de la sociedad? Lo más humano, tal vez. Ya, uno de ellos es España, aparta de mí este cáliz, y el otro, te dije, es más humano. Poemas humanos. Por ejemplo, poemas humanos. Te doy la respuesta y nada. Ya, bueno, ten cuidado. Entonces, un lenguaje depurado es que es un lenguaje accesible para las personas, no es un lenguaje complicado. ¿Sí? Se le llama depurado. Ok, y algo más, chicos. Dime, cuando Werther se enteró sobre el prometido, cuando Werther se enteró sobre el chico, ¿qué pasó con la naturaleza? ¿Qué pasó con el paisaje? Llegaron truenos, llegó una tormenta que la gente, las niñas, las mujeres lloraban por la tormenta tan fuerte. ¿Qué tiene que ver la tormenta aquí? Los sentimientos de Werther. ¿Qué hace el romántico? ¿Cómo relaciona el romántico con la naturaleza? Hay una idealización. Idealización de la naturaleza. De la naturaleza. ¿Listo? Muy bien. Ya está. Avanzamos, ya avanzamos. Sí. No me detengo a explicarte, necesitamos más tiempo, creo. Ya. Realismo, vanguardismo. Ya te menciono algo del vanguardismo, ¿ya? Te menciono solamente algo del vanguardismo, por si acaso. A ver. O voy a mencionarlo de manera oral y ya después. Chicos, en el vanguardismo, ¿a quién tenemos? ¿Recuerdas estas personas que vivían dependientes del trabajo y se convirtieron en seres, autómatas y alienados? Estamos hablando de la metamorfosis de Franz Kafka. Este hombre, ¿por qué terminó convertido en un monstruoso insecto? Producto de la rutina, del trabajo exagerado, ¿sí? Porque él era un hombre donde las personas lo usaban a él como beneficio. Y si él no iba a trabajar, pues ya sabes lo que le pasaba. ¿Ya? Eso es la parte de la metamorfosis. Ten cuidado entonces cuando tú vas a expresar esa obra. A ver, te he puesto ahí preguntas sobre costumbrismo. ¿Hay costumbrismo del Perú? Nos pasamos rápidamente a la literatura, también hispanoamericana, ¿no? Ah, ya. ¿Qué? Es difícil, pero también, en el caso del realismo, Fedor Dostoyevsky, dentro de su obra, sí, la hemos hablado en otro salón hace poco. Dime, para Dostoyevsky, ¿cuál era la solución para que un hombre logre regenerar su alma? ¿No te acuerdas? ¿Por qué Rodion Raskolnikov se entregó? El amor es uno de ellos. Y algo más, Sonia encontró a Rodion con un libro, la Biblia, la religión. En la redención, el alma de un hombre se da por 2 razones, el amor, sí, y la religión. Y dime, ¿a quién critica? Critica una teoría, un pensamiento filosófico. ¿Cómo se llama? ¿Por qué él decide desvivir a estas mujeres? Bueno, a una de ellas. Tiene un pensamiento, se cree el superhombre. Si recuerdas la teoría del superhombre de Nietzsche, intenta desmitificar o descalificar, o sea, sabes que vetar la teoría del superhombre. Esas características de Crimen y Castigo debes recordar. Con eso puedes encontrar toda la historia. Crimen y Castigo, de Fedor Dostoyevsky. Ya, chicos, pasamos al modernismo, ¿ya? Rápidamente, así, para marcar tus primeras preguntas. Modernismo. ¿Qué es el modernismo? ¿Qué es el modernismo? Es el primer movimiento surgido en América. ¿Listo? Muy bien. ¿A quién tenemos aquí en el modernismo? Tenemos a Rubén Darío con su obra Azul. Voy a colocar Rubén Darío para recordar, ¿ya? Rubén Darío. Muy bien, ya está. A ver, ¿sabes? El libro Azul es un libro muy interesante. ¿Cuáles son las características que nosotros tenemos dentro de este modernismo? A ver, ayúdame. Yo te menciono y por ahí después escribimos Azul. Primero,
Cuando Rubén Darío intenta hablar de su propia nación, del lugar, de su lugar, la característica se le llama hispanoamericanismo, porque intenta exaltar Hispanoamérica, el lugar al que pertenece Rubén Darío, que es Nicaragua. Cuando Rubén Darío toma de otros países, ¿sí?, recibe influencia de otros mundos, como se dice, de Francia, o sea, hablamos de otros países, de Alemania. ¿Cómo se llama esa característica? Primero el cosmopolitismo. Cuando él de esos países toma un tipo de pensamiento, extrae un pensamiento de cada uno, como por ejemplo del parnasianismo, extrajo la belleza, del simbolismo, lo que era el decirlo pero sin decirlo, los símbolos, las figuras, del romanticismo, la idealización de la naturaleza. ¿Cómo se llama esa característica cuando tú tomas de todo un poco? A eso se le llama sincretismo. No te confundas. Si, por ejemplo, dentro de un fragmento te dice Rubén Darío escribió cuentos dentro de Azul y uno escribió algunos cuentos y poemas y algunos de ellos se encuentran en francés. ¿Qué característica se muestra de Rubén Darío? ¿Sincretismo o cosmopolitismo? Cosmopolitismo, porque ahí no te están diciendo la influencia de ciertos movimientos o la síntesis. Hay que te digan, Rubén Darío usó dentro de este poema, por ejemplo, cierta influencia de valorar el arte, ¿no?, del parnasianismo y de decir algo de manera indirecta del simbolismo. Eso de ahí se le llama sincretismo. Ya está, muy bien. Y el del movimiento del romanticismo, que fue la idealización de la naturaleza, de hablarte de mundos imaginarios, de seres ficticios, también es una característica. ¿Cómo se llama esta característica? Característica que indica que no vas a hablar de la realidad, sino de un mundo imaginario. Exotismo. Ajá. Nos acordamos de eso entonces. ¿Qué es el exotismo? ¿Qué es? Chicos, el romántico prefirió el mundo exótico, ¿verdad? El mundo de ficción. En el caso del romanticismo, del modernismo de Rubén Darío, va a usar un mundo de ficción y va a usar el elitismo. ¿Sus personajes quiénes son? ¿Tú crees que son así gente, no, de clase baja? No, son príncipes, son princesas. En Sonatina, por ejemplo, no, la princesa, los suspiros escapan de su boca de fresa, te dice en Sonatina. Y ahorita hablamos acerca de lo que viene en Azul. Ya, muy bien. A ver, ¿qué otra característica podemos encontrar? Ya, ¿sabes? Él busca dentro del simbolismo, del parnasianismo, busca escribir de manera que el poema se puede escuchar bien. ¿Cómo se llama esa característica? Musicalidad. Y que el poema tenga muchos colores. Cromatismo. Bien, ya está. Entonces, mira, tenemos esas características que debes acordarte. El cosmopolitismo, el sincretismo, el exotismo, que es la influencia tal vez del romanticismo. Tenemos por ahí la musicalidad, la perfección y la belleza que toma del parnasianismo, ¿sí? Las figuras, el decirlo pero sin decirlo directamente, que toma del simbolismo. Ahora, si nos basamos netamente en la obra Azul, todavía hay que colocarlo de azul. El elitismo, que toma personajes, pues no, príncipes, reyes. Listo. Chicos, en azul tenemos cuentos. ¿Sí? Cuentos. Y sabes, es un poco triste y al mismo tiempo me causa gracia, porque por ejemplo hay un cuento, La canción del oro, que dice, ¿no? Era un hombre mal vestido, un harapiento, tal vez un mendigo como se le veía vestido, o tal vez un poeta. O sea, te están describiendo a un hombre descuidado, sucio, cochino, que no, y dice, era tal vez un poeta. Entonces, ¿cuál es la característica o el tema principal de los cuentos de Rubén Darío en Azul? La marginación. ¿De quién? La marginación del poeta. ¿Sí? La marginación del poeta. Y esta marginación del poeta tiene que ver con la mercantilización. Mercantilización del arte. ¿Sí? ¿Sabes qué? El arte no debe ser no se debe tomarse como una mercancía. El arte es el arte y valóralo por lo que es. Dice que un rey tenía de todo, tenía cisnes. Imagínate un rey que cada vez que ingresa, los cisnes lo recibían.
Tenía hombres de todo tipo, tenía pintores, tenía cantantes, tenía todo tipo de hombres. Cada vez que él llegaba a su casa lo recibían de buena manera. Las aves llegaban a ese lugar solo para recibir a ese rey, el rey burgués. Burgués representa a la clase alta, pues, ¿no? Y dice que un día llegó una rara especie de hombre, ¿sí? Él tenía de todo, pero esa rara especie de hombre no. Entonces le dicen, ¿y eso qué es? Ni siquiera dijo, ¿quién es? ¿Eso qué es? Y le dice, Señor, soy un poeta. Entonces, imagínate ¿cómo lo clasifica Rubén Darío al poeta? Llegó una rara especie de hombre. Y el rey dijo, ¿y eso qué es? No, ¿eso qué es? Es como una cosa cualquiera. Ah, soy un poeta. Ah, ¿y qué haces? Y empezó a decirle, ¿no? Le dijo, Señor, tengo hambre. Bueno, si quieres comer, ¿sabes que si quieres comer, tienes que ir al manubrio y cada vez que yo paso a tocar y cada vez que toques el manubrio, te vamos a dar un pedazo de pan? Y él dice que el poeta, cada vez que pasaba el rey, cantaba en el manubrio, tocaba en el manubrio, y así es como todos los días tenía un poco de comida, hasta que llegó el invierno. Nadie salía de su casa porque tenían frío. Y el pobre poeta se quedó ahí dando vueltas al manubrio, tilín, 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 tilín. Y dice que vio cómo las aves empezaban a irse y él se congelaba y él no sabía cómo abrigarse. Hasta que después lo encontraron muerto. Ajá, ahí está, mira, se enfrió mucho, producto del invierno. Entonces, esa es la mercantilización del arte y la marginación del poeta en la sociedad. De eso te hablé. Aunque hay otra historia, hay una historia que me da pena, que es el tío Lucas. Me da mucha pena, pobre chiquillo. El hijito del tío Lucas se fue al más allá. Solamente porque tuvo que alimentar a su familia, porque el tío Lucas se enfermó. Es otra historia tal vez, ¿ya? Pero generalmente las obras que vas a encontrar son las que van a criticar al poeta. Algo también, hay una alusión a personajes mitológicos, alusión a la mitología, alusión a la mitología griega y romana. Griega y romana. ¿Listo? Muy bien. Y vamos a sus poemas. Por ejemplo, aparece Apolo, aparece Diana por ahí. Aparecen la mayoría son personajes relacionados con Grecia. Y en sus poemas, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar alusiones a las estaciones. A las estaciones. Los poemas se llaman primaveral. Creo que es fácil, ¿no? Primaveral. Se llaman otoñal. ¿Qué más? ¿Cómo sería de invierno, ah? ¿Qué dices? ¿Cómo sería el invierno? Si es primaveral, otoñal, invernal, claro, invernal, muy bien. Y estival. ¿Y qué sería estival? El verano, claro, muy bien, un tiempo estival, el verano. Alusiones a las estaciones, ¿ya? También a personajes ficticios, también a animales, sus animales, por ejemplo. ¿Cómo? Cosmopolita es la influencia de otros países, sí, o sea, la literatura no solo se basa en tu país. O sea, no es solamente hablar de nuestro país, sino recurrir a otros, recibir la influencia de otros países. Y el sincretismo es dentro de un movimiento tomar cierta característica. Eso es el sincretismo. En el caso del cosmopolitismo, cosmos significa mundo, ¿no? Varios mundos, varios lugares, varios países, recibir influencia de otros lugares. Me voy a explicarte mejor tal vez con González Prada. González Prada fue el precursor del modernismo. Y él fue el personaje entre la transición entre la literatura colonial y la literatura cosmopolita. González Prada. González Prada fue el que estuvo en la transición en la literatura colonial y cosmopolita. ¿Por qué cosmopolita? Porque él dejó a España y empezó a recibir influencia de otros países. ¿Qué países? Francia con el triolet y el rondel, ¿verdad? Muy bien. Y también Alemania con la balada, pues escribió baladas peruanas. Entonces ese es el cosmopolitismo. Muy bien, primera pregunta. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Sí la leíste?
Dime, ¿Rubén Darío usa el versolibrismo? No, porque si hay musicalidad y belleza y perfección, entonces lo que va a usar él es la métrica, ¿verdad? La métrica regular. Sobre todo los versos de 14 sílabas métricas. ¿Cómo se le llaman los versos de 14 sílabas métricas? Alejandrinos. Aunque también va a usar el endecasílabo, pero el personaje que más usa el endecasílabo es el peruano, representante del modernismo. ¿Sí te acuerdas? José Santos Chocano. Alejandro era de ¿cuánto? 14. Ese es el estilo formal que tú dices, Daniela, que a veces dudamos, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué me llaman si he pagado? ¿Barrunto? Ay, ¿quién es Barrunto? Desde ayer me llama el tal Barrunto. Ya está, a ver, entonces vamos por aquí. Ya, el lenguaje preciosista es muy bonito, pero dice escrito en verso libre, y esto no ocurre. Si te das cuenta, reales, banales, siente, oriente, sí, entonces no hay. Así que... No. O sea, pero te encuentras igual una... Porque hay una combinación o hay una rima, mejor dicho. Sí. El texto recurre a los versos versos alejandrinos, muy cierto. El problema es sin rima, no, pues la rima es reales, banales, entonces no cuenta. Mira esas buenas falsas, ¿ah? El personaje palaciego, ¿qué es un palaciego? Muy bien, un palaciego es un personaje que está relacionado con los palacios. Y si es palacios, dice por aquí, pavos reales, la princesa, entonces es verdadero. Y el exotismo, hay exotismo dentro de las obras. ¿Qué es exotismo? Un mundo imaginario, un mundo de ficción, verdadero, listo. El texto se publicó el poema Sonatina está dentro no del libro azul, sino dentro del libro Prosas Profanas, que ese libro es el mejor de Rubén Darío. Pero San Marcos te pregunta más por azul. San Marcos se va en contra de todo modelo, creo. Entonces, ya va ahí, mira, eso es verdadero. Por lo tanto, sí, tu respuesta es la C. ¿Qué dijo? Prosas Profanas. Sí. Prosas Profanas es la obra modernista de Rubén Darío que representa el auge. Este es el inicio del modernismo azul. Prosas Profanas es otro libro. Y Sonatina, ese poema está dentro de ese libro. O sea, azul tiene cuentos como El Rey Burgués, sí, como El Sátiro Sordo. Ya está el velo de la reina Mab. La canción de lo y otros más, el tío Lucas y otros más. El Fardo se llama. Tiene poemas relacionados con animales, la naturaleza, el exotismo, la musicalidad, pero no tiene sonatina. Sonatina se va a encontrar dentro de... ¿Por qué no mejor te enseño el libro? No, es fácil. Justo ese es el libro que estoy leyendo. Vamos a ver, ¿para qué? O sea, sí se encuentran animales, naturaleza y todo eso. Hay una parte, no me acuerdo de dónde, que dice como que menciona algunos elementos de la naturaleza, pero también menciona estaciones. Sí. Y preguntaba, Sí, es ese. Preguntaban algo así como que, ¿a qué se refería? ¿A la naturaleza o a las estaciones? Dependiendo. Si hay una descripción mayor de la naturaleza, se refiere a eso. Por ejemplo, acá te habla de la tigra de Bengala. Hay un cambio, una versificación diferente. ¿Sabes que Rubén Darío incluso utiliza la palabra estrofiar? Que esa palabra no la usamos, pero él la usa. Y no es la tigra. ¿Cómo va a ser la tigra de Bengala? Es la tigresa. Pero él también usa de esa manera. Aquí está el libro, ¿ya? Es un libro muy interesante. Mira, al inicio están los cuentitos. Están los cuentos. Y al final te vas a dar cuenta
que están los poemas. Están los poemitas. Uy, acá están. Por aquí. Un cántico de amores. Y todos hablan de reyes, princesas. Está. Y hay influencia, mira, por ejemplo, Leconte de Lisle. Tú dirás, ¿quién será ese hombre? Leconte de Lisle era un escritor que pertenece al parnasianismo francés. Entonces te menciona mucho sobre este cosmopolitismo dentro de este libro también, Azul. Ahora, nos vamos rápidamente a la nueva narrativa. Y en la nueva narrativa yo debía agregar por ahí algo del romanticismo, pero vamos a ver aquí. En la nueva narrativa tenemos a quién. Primero, vamos al colombiano primero, ¿ya? Primero vamos al colombiano. ¿Quién es el colombiano representante de la nueva narrativa? Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. Muy bien. ¿Qué obra me interesa de él? Chicos, por favor, una gran obra, una hermosa obra. Me emociona esta obra. 100 años de soledad. Muy bien, ya está. ¿Cómo? Sí, en la nueva narrativa está todo. El boom latinoamericano, la época de la consolidación. En el caso de la nueva narrativa de Gabriel García Márquez pertenece a la etapa de el boom latinoamericano, 100 años de soledad. A ver, la nueva narrativa se divide en 3 periodos. Periodo de emergencia, que es de los años 30 y 40. Ahí está Doña Bárbara, el regionalismo. Los años 40 y 50 tenemos, por ejemplo, al mejor cuentista de los cuentos fantásticos. También está ahí el que habla sobre lo real maravilloso, Alejo Carpentier, Borges ahí. Y dentro de la mejor etapa está por aquí el boom latinoamericano. O sea, son 3 etapas, ¿ya? Y en el boom latinoamericano tenemos a 2 escritores importantes. Bueno, tenemos a 4, pero San Marcos te pregunta mucho por estos 2 importantes. ¿Por quién? Por Gabriel García Márquez, un colombiano, y Mario Vargas Llosa, un español. Perdón, un peruano. Ya está, muy bien. A ver, 100 años de soledad. ¿Cuál es la importancia de 100 años de soledad? Fue pregunta de examen de admisión. 100 años de soledad es la obra que marca el auge del boom latinoamericano. ¿Quién es la obra que inicia el boom? La ciudad y los perros. Ese es el inicio. Y la obra que marca, pues no, ya el auge, el apogeo del boom, es 100 años de soledad. Y esta obra tiene un augurio. Eso es lo importante de esta obra, porque en toda la obra se ve este augurio. ¿Cuál es el augurio que hay dentro de esta obra de 100 años de soledad? El niño, el nacimiento del niño, así de cariño, no con colita. El niño con cola de cerdo. Ya está. Y para que este niño tenga cola de cerdo, es porque ha ocurrido algo que va dentro del tema, de los temas de las obras. ¿Qué es lo que se produjo para que nazca un niño con cola de cerdo? El incesto. Muy bien, ya está. Ahora, ¿sabes que dentro de esta obra hay patrones repetidos? Por eso es que los nombres se repiten, ¿no? José Arcadio Buendía, el primogénito. Perdón, el patriarca. José Arcadio Buendía, el primogénito. José Arcadio II. Arcadio. Aureliano José. Los nombres se van repitiendo por ahí. José Arcadio, el papá le llamaban, papá, ya está. Y entonces mira, vamos repitiendo los nombres y los patrones también, pero todos terminan de alguna manera solos. La soledad. La soledad es uno de los temas que vas a encontrar aquí, ¿sí? También vas a encontrar el inicio y fin de una civilización. Y este inicio y fin de esta civilización me lleva a tener algunas características sobre alusiones religiosas. Hay alusiones religiosas. ¿Qué alusiones religiosas? Por ejemplo, dime, ¿qué representa el Génesis? El inicio. Entonces, dentro de la obra, ¿cómo veríamos el Génesis? Con la fundación de Macondo. Si Macondo se funda, entonces ahí está el Génesis. El Éxodo,
¿Qué es el éxodo? Cuando el pueblo de Israel fue y caminó hacia la tierra prometida. ¿Cuándo sería el éxodo aquí dentro de la obra? Cuando José Arcadio y Úrsula salen de Riohacha, porque ellos viven en Riohacha primero, van a buscar dónde vivir. Supuestamente van recién a fundar Macondo. Macondo es como la tierra prometida, el éxodo, ¿sí? Hay plagas, las plagas que llegaron a Egipto. ¿Qué plagas llegan aquí? Muy bien, la peste del insomnio. No pueden dormir, se olvidan del nombre. Hay una vaca, oye, ¿para qué sirve eso? Le ponen letrero a las vacas, sirve para ordeñar todas las mañanas. Entonces, esa es una peste. ¿Qué pasó con el niño con cola de cerdo? Al final, empezaron a comérselas. ¿Quién? ¿Era comido por quiénes? Por las hormigas. Llegaron hormigas, hay pestes, bichos por acá llegan dentro de la obra. Con cola de cerdo. Macondo termina cuando el niño será comido, el último de los buen días será comido por las hormigas. Ajá. La asunción de la Virgen María, la elevación, una chica era bella, era tan bella que todos los hombres la acosaban. Se rapó la cabeza para que no la siguieran y se la seguían acosando. No importa, sin cabello, seguía siendo bella. Al final, ella estaba con unas sábanas y ascendió al cielo. Hermosa, tan hermosa. Qué exageración, ¿no? Imagínate eso. Ya, para representar eso. A ver, ¿qué más? Ah, ya, listo. Llovió en Macondo 4 años, 11 meses y tantos días. Sí, el diluvio, alusión al diluvio, y destruyó casi todo. Macondo quedó destruido después de ese diluvio, de esa lluvia. Y por último, cuando leen los pergaminos y te dicen, ¿no? Y Macondo, cualquier civilización que tiene 100 años no tendrá otra oportunidad sobre la faz de la tierra. Y viene un huracán, cuidado, había una preguntita de esas de verdadero y falso y decía un huracán y un sismo. No apareció un sismo, fue un huracán que empezó a desaparecer y dice que Macondo simplemente se fue de la faz de la tierra. ¿Eso qué representa? El Apocalipsis. Esas son las alusiones religiosas que hay dentro de la obra, ¿sí? Y una figura literaria muy importante, muy bien, figura literaria, claro. 12 hombres no pudieron cargar ese escritorio, pero José Arcadio, con un solo brazo, pudo levantar. ¿Sí? Era tan grande y descomunal su regalito que dice que para burlarse de sus amigos llegaba y lo colocaba sobre la mesa. ¿Sí? ¿De qué está hablando, Miss? Resulta que José Arcadio tenía un don, tenía algo descomunal, que cuando su madre lo estaba bañando, lo vio y se asustó, porque dijo, ¿qué? Y ese era su hijo. Y cada vez que él se desarrollaba, crecía más. Entonces, esa es una exageración, una hipérbole, que es la figura que más se usa. Hipérbole. Y el coronel José Arcadio Buendía inició 32 revoluciones, todas las perdió, ¿sí? Y en esas revoluciones tuvo 17 hijos, 17 aurelianos de mujeres distintas, y todas murieron el mismo día. Ya está. Hipérbole, exageración. José Arcadio II, muy bien, al ver que su hermano tenía una chica, Aureliano II era su gemelo, él se acostaba con la mujer de su hermano, y cada vez que se acostaban los animales se reproducían, y se volvió una de las personas más ricas por esta reproducción de estos animales. Hipérbole, la exageración prima en ese lugar. ¿Ya está? ¿Te preguntan sobre él en la 2? No, nos preguntan sobre otro, ¿no? ¿Dónde nos preguntan sobre él? Sí hay preguntas sobre él. En la 8. Ya, es facilito, ¿no? Porque ahí está tu respuesta en la 8. ¿Cuál sería tu respuesta? Dice, el coronel Aureliano Buendía promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Tuvo 17 hijos varones de 17 mujeres distintas que fueron exterminados uno tras otro en una sola noche, antes de que el mayor cumpliera 35 años. Escapó a 14 atentados, a 73 emboscadas y a un pelotón del fusilamiento. Toda esta descripción nos lleva a una figura literaria.
hipérbole, ¿sí? Hipérbole, ¿ya está? Y si es real lo que nos están contando, o sea, fue real que pasó todo eso. Sí, pero es igual, lo están especificando y la especificación va de manera exagerada. Aunque sean, recuerda que hipérbole, sí. En José Arcadio era muy fuerte, corpulento. Dice que y con los tatuajes llamaba la atención de los hombres, el primogénito. Entonces hay una exageración, era real que era así, ¿no? Pero hay una exageración en el sentido en que todas las mujeres no lo seguían y se enamoraban de él y querían estar con él por sus tatuajes y todo eso. La número 9. El 1 de octubre, vamos a la segunda parte. Al amanecer, el coronel Aureliano Buendía, con 1000 hombres bien armados, atacó a Macondo y a la guarnición recibió la orden de resistir hasta el final. A mediodía, mientras el general Moncada almorzaba con Úrsula, un cañonazo rebelde que tumbó en todo el pueblo pulverizó la fachada de la tesorería municipal. ¿Quién está atacando el pueblo de Macondo? El coronel, porque el coronel recuerda que inició 32 levantamientos. El coronel estaba defendiendo a los liberales, mientras que en el pueblo estaban los conservadores. ¿Qué te está describiendo ahí? Narra los sucesos acontecidos durante la huelga contra la compañía. Destaca el apoyo del ejército liberal a la huelga. Augura la destrucción del pueblo de Macondo por la dinastía Buendía. Relata las rebeliones promovidas por el coronel Aureliano Buendía. Describe el triunfo definitivo. Chicos, te está hablando solamente uno de los levantamientos que tuvo el coronel. Así que tu respuesta sería la D, ¿verdad? La D. Muy bien, ya está. Ya, avancemos. Vamos a hablar un poquito. Apoyando a liberal. Liberal, sí. Ya está. Hablemos un poquito de Mario. De Mario Vargas. Mario Vargas Llosa. Tiene que venirte una pregunta de Llosa. Dice que no lo pusieron en su libro porque iba a tener examen. Ah, tal vez, ¿no? Tal vez. Por eso. Todavía sigo con fe. Chicos, ¿cómo se llama la obra que inicia el boom latinoamericano? Ajá. La ciudad y los perros. La ciudad y los perros. Ya está, muy bien. En la ciudad y los perros, a ver, ¿qué tenemos en la ciudad y los perros? Vamos a recordar. Lo primero que quiero que recuerdes, que esta obra critica ¿qué? ¿Qué es lo que critica? El sistema de enseñanza militar. Se va en contra de cómo actúan las autoridades dentro de un colegio militar. Ahora, no solo critica a los jefes o a los militares, critica a los estudiantes. ¿Cómo se llamaban los estudiantes dentro del colegio? En general, todos se les llamaba cadetes, los cadetes, ¿sí? Y dentro de estos cadetes estaban los de tercero. ¿Cómo se les llamaban los de tercero? Los perros, así se les llamaba, por eso la ciudad y los perros. Ahora, dentro de la temática que tú vas a encontrar en esta obra, tenemos primero, ¿cómo sobrevivían los jóvenes en este lugar? ¿Con la paz? No, con la violencia. La violencia, la agresividad. ¿Y cómo se veía la agresividad dentro de esta obra? Como forma de defensa, de supervivencia. Si por ahí te dan un fragmento sobre la ciudad y los perros, si por ejemplo se unieron el grupo, el círculo, y empezaron a atacar a los de cuarto. ¿Por qué? Para defenderse. Porque esa era la idea. Si tú no eres una persona violenta o agresiva, no puedes sobrevivir. O fácil, una vez te pusieron el fragmento donde el poeta conversa con el esclavo y le dice, ¿por qué a ti no te hacen nada? Le dice, pero tú tienes que pelear. Yo no quiero ser militar. A mí me trajeron porque mi papá, no importa que no quieras ser militar. Aquí, si eres frío y si luchas, entonces aquí te vas a lograr sobrevivir. Si no, no. Esa es la violencia, la agresividad. ¿Sí? ¿Qué más? Hay un fragmento donde, por ejemplo, ellos demuestran que son hombrecitos, o donde el papá ve a su hijito y le dice, tú así, afeminado, como una mujer, yo te voy a enseñar, conmigo vas a aprender a ser hombre. ¿Sabes cuál es la característica también que encontramos dentro de esta obra? El machismo. El machismo, que provoca que los jóvenes pierdan su afectividad. Ya no son chiquillos que sienten nada. Simplemente el machismo está sobre ellos, que los hombres no lloran.
hay rompimiento de las reglas, el hurto, sí, como rompimiento de una regla. Uy, los jóvenes rompen reglas de todo tipo. A ver, el tema en el que se desarrolla o todo lo que desencadena las consecuencias que conlleva este episodio, ¿sí? Son trágicas, como la muerte de un cadete y la expulsión de otro. ¿Qué pasa? ¿Qué hurtan? ¿Qué roban aquí? El examen de química, muy bien. ¿Y quién lo hace? El Serrano. Él, ¿ya? Muy bien. El Serrá. NO, ya está. Él es el que realiza, porque es en el círculo. El jefe del círculo era el jaguar. Y esto es lo que pasa. El hurto como rompimiento de las reglas. Y los rituales juveniles. ¿Qué rituales? ¿Qué hacían los jóvenes? ¿Qué acciones juveniles? Se comían a las gallinas. En términos figurativos se comían. Porque así dice la obra. ¿Y si no las comemos? No, ¿y si me infecto? ¿Cómo te vas a infectar si el boa se come a la malpapeada? ¿Quién era la malpapeada? La perrita del colegio. Ajá, muy bien. Ya te puedes imaginar entonces qué hacía el boa con la malpapeada. Rituales juveniles. Sí, compraban revistas, tenían revistas de mujeres pobres, tan pobres que no tenían para comprarse ropa, pobrecitas. Entonces esas revistas tenían y decían: las revistas que nos permiten engordar, puntos suspensivos. No voy a expresarlo como dijo la obra, ¿sí? Revistas de mujeres desnudas, si no me entiendes que son mujeres pobres. Entonces ya está, ahí están los rituales de los jóvenes. Todos los fines de semana se iban por ahí a ver a una mujercita, la mujer que era conocida por los cadetes, la Pies Dorados. ¿Qué mujer, Miss? Las mujeres malas. Como mi alumnito cuando me dijo: mira, las mujeres malas que hacen cosas buenas, ya, ellas ahí van a visitar, imagínate, ¿no? Entonces, los rituales juveniles, vemos por aquí, ¿no? Chicos, ¿sabes cuál es lo más importante entre estos jóvenes que están en este colegio? Es el código. ¿Cuál es el código? Entre militares y que tal vez entre un grupo en un salón o en un lugar. La lealtad. El soplón no debe existir. No sé si me entiendes esto del soplón. Hay una persona que delata a los demás, que es el traidor. Acá hay un código de lealtad. Y sabes, aquí se rompió ese código. En muchos casos, el contracódigo se dio cuando ¿qué? ¿Quién acusó el robo del examen? El esclavo. Él no respetó ese código, ¿sí? Y el poeta también no respetó ese código. ¿Cuándo no respetó ese código? Cuando su amigo el esclavo le pidió, ¿sí?, que vaya a dejarle una carta a la chica que le gustaba. Y el poeta se quedó con la chica. Entonces, eso es, ¿no?, el rompimiento de un código. Ya está, muy bien. A ver, ¿en qué pregunta se encuentras a Mario Vargas Llosa? Ya vimos aquí, Mario Vargas Llosa está por el final, creo, ¿no? Ya, en la 23, en la 20 también. Ya. Una pregunta A ver, vamos, ya, chicos, ¿por qué fue expulsado el Serra? NO fue expulsado porque había cometido un delito, rompió las reglas de robar un examen. Entonces, ¿sabes qué? Hay que expulsarlo. Ahora, ¿pero por qué fue expulsado el teniente Gamboa? El teniente Gamboa era bueno, intentó buscar justicia, pero las autoridades no eran buenas, eran corruptas. Y el teniente Gamboa no podía estar unido es como una manzana buena unida con manzanas podridas. El teniente Gamboa era diferente, y para callarlo, simplemente lo llevaron a Juliaca, lo llevaron a otro lugar, lo enviaron a otro lugar, ¿sí? Ahora, el poeta, ¿por qué se quedó callado? Porque él también estaba buscando defender sobre la muerte del esclavo. Lo callaron por sus novelitas, porque le dijeron que lo iban a expulsar y no lo iban a aceptar en ningún colegio si lo expulsaban. O sea que las autoridades abusaron de su poder. Para mí, la tiranía más que la corrupción, pero también hay corrupción. Pregunta número 20. ¿Cuál es tu respuesta? El teniente Gamboa es uno de estos personajes, un hombre honesto, en la 20, que es desterrado del colegio por ser considerado incompatible con este sistema. Ajá, muy bien, la B. La número 23.
Algunas mañanas salía a dar una vuelta, a las 10 la avenida Salaberry estaba solitaria, de cuando en cuando pasaba un ruidoso tranvía a medio llenar, bajaba hasta la avenida Brasil y se detenía en la esquina, no cruzaba la ancha pista lustrosa, su madre se le había prohibido. Chicos, no está contando él desde su punto de vista, lo está contando alguien, ¿sí? Muy bien, entonces dime, ¿cuál sería tu respuesta? Y lo está contando alguien, pero no su forma de pensar. No hay aquí descripciones de forma de pensar. Por lo tanto, no es un monólogo interior. No es un el monólogo interior es de su pensamiento. Y aquí hay un hombre que está contando lo que pasaba con este personaje. Entonces, esa es una narración objetiva. Claro, es la A. Muy bien. ¿Hay narradores múltiples? Sí, acá hay narradores múltiples. Cuando alguien, un tercero, va a contar la historia, sin agregar algo subjetivo o agregar algo que del pensamiento de las personas. Ese sería omnisciente. Así ellos de soledad, el narrador. También el narrador objetivo, pero hay algunos que se van a contar dentro de cada personaje. O sea, sí. Esta persona que va a contarte incluso puede saber lo que están pensando, claro. Entonces podría ser parte de un narrador omnisciente. A ver, chicos, la pregunta número 24. La ciudad y los el cadete Arán, el esclavo, ve al responsable del robo del examen de química, pero inicialmente prefiere no acusarlo debido a ¿qué? ¿Por qué no lo acusa al inicio? Claro, el contracódigo de honor con el que supuestamente no puede porque va a ser un soplón. Al final lo hace porque quiere ver a su chica. Por eso falta este código. La C. ¿Qué edad tiene? 10 años, dijo. ¿Eres un hombre?, respondió. Sí, balbuceó. Fuera de la cama, entonces, dijo la voz. Solo las mujeres se pasan el día echadas porque son ociosas. ¿Qué? Y tienen derecho a hacerlo. Por eso son mujeres, no pueden ser. Te han criado como a una mujerzuela, pero yo te haré un hombre. Creo que esta característica ya la sabes. Sí, a la simple vista. El machismo como sinónimo de hombría. Ajá. Vamos a la 26. Determina el valor de A. Chicos, en la obra de Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, ¿sí? Ya está. Terminamos con esto, ¿ya? Conversación en la Catedral, ya tú lo demás te pones a averiguar. En la Catedral, nosotros vamos a tener dos puntos de vista, o sea, dos temáticas, ¿sí? La primera temática va a ser la vida del protagonista. ¿Quién es el protagonista? La vida de Zabalita, conocido como... Santiago Zavala, conocido como Zabalita. Santiago Zavala. Santiago Zavala se va a contar la vida de la relación que tiene con su padre. Y no tiene una buena relación porque cree que su padre se ha unido a la corrupción critica mucho a qué gobierno. Conversación en la Catedral. Se da en los años 60. ¿Recuerdas el gobierno de Odría? ¿En qué momento se malogró, voy a decir para no expresar palabra mala, ¿ya? El Perú. Relación con su padre. Segundo, se va a hablar sobre la vida de él en San Marcos. Chicos, él prefirió estudiar en San Marcos, a pesar que su padre le dijo, tú vas a ir a la Católica, una de las mejores universidades. No, él prefirió San Marcos. Él era un hombre de clase pudiente, su padre era un empresario que trabajaba a favor de Odría. Así que aquí vamos a encontrar su vida como estudiante. Y su vida como estudiante conoce al grupo Cahuide. ¿Qué es eso? Un grupo de jóvenes comunistas. Cahuide. Y por cierto, Mario Vargas Llosa también estuvo por ahí, ¿no? Acá habla acerca del aprismo, de cómo los apristas fueron comprados por estos odriistas. El hombre que trabajaba para los odriistas era Cayo de M. O sea, Cayo Bermúdez, pero le llamaban Cayo de... Ah, ese mismo. Yo no lo puedo decir. Ya mi boca no puede reproducir palabras soeces. Cayo Bermúdez, pero le decían Cayo de M. Y al padre de Santiago Zavala, Fermín Zavala, le llamaban Bola de Oro. Bueno, resulta que ahí está. Y también te habla de su trabajo. Él trabajaba en un diario chicha, un diario amarillo llamado La Crónica. Pero no que era un hombre rico su padre. Él no quiso saber nada de su padre cuando se enteró que su padre era un hombre que trabajaba en este sistema corrupto. Además se enteró de la muerte de una chica que fue a trabajar como meretriz, llamada La Musa.
y él pensó que su padre había sido el que fue el que mandó, pues no, a desvivir a la musa. Y la obra inicia cuando él, Santiago Zavala, se encuentra con el chofer, el antiguo chofer de su padre, el morocho Ambrosio, no puedo decir el término, el morocho Ambrosio. Se encuentran y conversan, la catedral es un bar, y se quedan conversando ahí, y lo que quiere saber él, en realidad lo que quiere saber es que si su padre fue el que envió a desvivir a la musa. Y dice que cuando están conversando, él se entera de algo. Su padre tuvo una relación homosexual con su chofer. O sea, Fermín Zavala tuvo algo con el morocho Ambrosio. Como que tuvo envidia. Oye, por favor. Premio, castigo, dice. Y por aquí te habla de la corrupción. La corrupción también en el gobierno. En el gobierno de Odría. En el gobierno de Odría. ¿Listo? Muy bien, ya está. A ver, tu respuesta entonces. ¿Santiago Zavala estudió en San Marcos a pesar de la oposición de sus padres? Sí, ya está, verdadero. ¿Fermín Zavala participa de actividades corruptas? Sí, también, el padre, el bola de oro. ¿El Ambrosio aprovecha su relación con Fermín? No. Más bien él lo defiende y dice que él fue el que desvivió a la musa, porque la musa estaba extorsionándole al padre, a Fermín, que va a contar lo que vio, pues no, entre ellos dos. O sea, la musa muere porque ella estaba extorsionando y diciéndole a Fermín que le pagara para que oculte la supuesta relación que tenía el padre con su chofer. Sí, me extraña un poco esta historia. Entonces aquí es falsa. Cayo Bermúdez logra un papel importante en el esquema corrupto. Eso es verdadero. Cayo Bermúdez era el hombre que empezó a callar la boca a todos los jóvenes y a tratar de pagar para que los jóvenes estén a favor del gobierno de Odría. Por lo tanto, tu respuesta sería avión, ¿verdad? Avión, listo. Chicos, sé que vamos a tener seguro un seminario más adelante. Traten de repasar, por favor, y estudien más sobre la literatura peruana. Bien, bien, chicos, hemos terminado. Muchas gracias. Cayo Bermúdez pertenecía al Zapatistas.